Vamos a orar. Oh Padre eterno, Dios que proteges y salvas a tu pueblo, te suplicamos que tú escudriñes hoy nuestros corazones, que nos muestres si hay algún camino malo en nosotros y nos guíes por el camino eterno, y que nuestra meditación sea agradable delante de ti, Señor nuestro. Bendice tu palabra y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y Cristo sea exaltado y adorado nuevamente como aquellos magos lo hicieron. Te suplicamos esto en su nombre. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 2 declara: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Uno de los acontecimientos sorprendentes asociado con el nacimiento de Jesús fue la visita de los magos, hombres estudiosos, intelectuales e influyentes, poderosos y pudientes, gentiles de lejanas tierras. Vinieron a Jerusalén buscando al Rey de los judíos que había nacido. El objetivo principal de su visita: hemos venido a adorarle. La semana pasada consideramos a fondo la búsqueda de estos magos. Hoy pasamos a considerar la motivación de esta búsqueda. ¿Qué fue lo que animó a estos hombres a viajar tantas millas de distancia de su tierra y a exponerse a los peligros de un viaje como este? Aquello que les animó fue la señal y la guía de Dios y el Rey extraordinario y singular que había nacido. La señal que les animó a buscar al Rey de los judíos fue una estrella relacionada con su nacimiento. La señal que les animó a buscar al Rey de los judíos fue una estrella relacionada con el nacimiento del Rey que había nacido. El versículo 2 dice: hemos visto su estrella. Dios usó esta estrella como un medio de señalar y confirmar el nacimiento del Mesías prometido. No sabemos con exactitud cómo los magos adquirieron el conocimiento sobre el Rey mesiánico. Probablemente hombres piadosos del pueblo de Dios durante y después del exilio en Babilonia, basándose en la revelación del Antiguo Testamento, hablaron del Mesías, su reino y su gran salvación. Este conocimiento, con cualquier otra cosa que Dios haya usado, llevó a estos magos a asociar la aparición de esta estrella con el nacimiento del Señor Jesucristo. La información que providencialmente adquirieron y la estrella que señalaba el nacimiento del Rey mesiánico animó a estos hombres a ir a una tierra lejana donde había nacido el Mesías. Ahora, es necesario señalar que la estrella que apareció asociada con el nacimiento de este niño, cuando los magos todavía estaban en su país, no fue delante de ellos cuando emprendieron su viaje.
ni durante su camino hacia Jerusalén. Durante ese tiempo, la estrella que anteriormente ellos vieron en su país desapareció. Los magos volvieron a verla después que ellos salieron de Jerusalén hacia Belén. La información que les llevó a Belén no llegó a los magos por el movimiento de la estrella, sino por la información que Herodes obtuvo de los principales sacerdotes y escribas. Información que estos líderes religiosos obtuvieron del Antiguo Testamento. La aparición nuevamente de la estrella aconteció cuando los magos ya iban en camino a Belén. La expresión "he aquí la estrella" que habían visto en el oriente o cuando se encontraban en su país, ahora volvió nuevamente a aparecer. Esta estrella se colocó delante de los magos después que ellos salieron a Belén. Ya ellos sabían para dónde tenían que ir porque Herodes se lo había dicho. Y cuando ellos salen de Jerusalén a Belén, nuevamente vieron la estrella. Si la estrella hubiera ido delante de ellos siempre, desde que salieron de su país, no hubiera sido necesario que ellos hicieran la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Simplemente lo que ellos tenían que hacer era seguir la estrella hacia el destino final, hacia ese lugar donde el niño estaba. Además, la reacción de los magos muestra que no habían visto la estrella durante su viaje a Jerusalén, es decir, de su país a Jerusalén, antes de ir a Belén. Por esta razón, cuando la volvieron a ver en el camino a Belén, se regocijaron sobremanera. Versículo 10. La aparición de la estrella produjo un gran gozo en los magos porque confirmaba la información que los magos habían recibido en Jerusalén. Esta estrella confirmó la información recibida, confirmó lo que habían recibido de Herodes por medio de los líderes religiosos. Y tal confirmación era coherente con lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, profetizaba acerca de este niño en el libro del profeta Miqueas. Por otra parte, este detalle no permite que caigamos en una especulación, como otro dijo. Caemos en una especulación imaginativa cuando decimos que por su reaparición cada noche la estrella había conducido a estos hombres todo el camino desde el oriente hasta Jerusalén. Si hay alguna conclusión válida, parecería ser que la estrella vista en su nacimiento ahora reaparecería nuevamente. Este astro luminoso se movía del norte a sur, de Jerusalén a Belén. Iba delante de los magos y se detuvo donde estaba el niño. Los magos sabían por revelación bíblica que el niño estaba en Belén, pero desconocían el lugar preciso en el que estaba el niño. La estrella los dirigió a ese lugar. Versículo 9, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Este es un comportamiento extraño para una estrella. Sin embargo, esto fue lo que realmente sucedió.
Esto nos lleva a considerar la naturaleza de esta estrella que los magos por primera vez vieron en su país y después cuando se les apareció nuevamente en camino a Belén. Y varias especulaciones se han hecho de la identidad y la naturaleza de esta estrella. Algunos sugieren que se trata del planeta Júpiter asociado con el nacimiento de reyes. Por esta razón se llama este planeta el planeta rey. Otros afirman que fue una conjunción del planeta Júpiter con el planeta Saturno. Sin embargo, la Biblia refuta tal declaración, ya que el texto bíblico no se refiere a dos astros celestes, sino a uno solo. Otros sugieren que se trata de una nova identificada a veces como un cometa. Una fuente dice que se refiere a una nova que hubo en el año 5 a.C., la cual fue registrada por los astrólogos chinos y coreanos. El obstáculo de dicha explicación es que no hay rastros o huellas de nova en la constelación donde fue observada por los chinos y los coreanos. Otros afirman que se trata de un meteorito, de una órbita cercana. Otros que se trata de una visión interior de la estrella, denominada como la estrella del destino, o una estrella que guía a uno desde el corazón. Tenemos que rechazar tal declaración, ya que la estrella que Mateo menciona era un objeto físico que se podía observar con el ojo humano. Además, no hay razón alguna en el texto que dé lugar para que nosotros tomemos el término estrella en ese pasaje como algo simbólico o subjetivo. Este astro celeste no era una guía subjetiva, ni una visión, ni una ilusión óptica. Más bien era un astro, un cuerpo celeste resplandeciente que se conduce como una estrella, aunque en algunos aspectos se comporta en forma distinta. Esta maravilla resplandeciente se movió de Jerusalén a Belén. ¿Qué podemos decir con seguridad de esta estrella? Que era un cuerpo celeste resplandeciente que se conduce como una estrella, aunque en algunos aspectos se comporta en modo distinto. Esta maravilla resplandeciente se movió de Jerusalén a Belén. Después se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aunque este es un comportamiento muy extraño para una estrella, aún así no debería ser objeto de especulación ni excusa para la incredulidad, sino que es un llamado a que reconozcamos el poder omnipotente, milagroso y soberano de Dios que dispone de todas las cosas que Él ha creado según su sabiduría, voluntad y beneplácito. Efesios capítulo 1, versículo 11. La actividad milagrosa de Dios manifestada a través de esta estrella en el comportamiento de este astro celeste y el propósito del mismo es coherente con todos los milagros asociados con el nacimiento del Señor Jesucristo. Era de esperarse que en un acontecimiento como este ocurriesen múltiples milagros, como así informa la palabra de Dios. Este no era cualquier acontecimiento. Este nacimiento marcó un hito en la historia humana y de la redención.
Esta estrella manifestaba la presencia y la gloria de Dios, como también se manifestó mediante la columna de nube y la columna de fuego que guiaba a los hijos de Israel en el desierto. Éxodo 13, versículo 21. Aunque cada columna era algo extraordinario, algo extraño, imagínense una columna de fuego. Era un fuego real, pero algo extraño. Así también la estrella asociada con el nacimiento de Jesús, aunque algo extraño, era real. La actividad de esta estrella y su fulgor manifiesta de un modo milagroso. Manifestó en aquel momento la presencia y la gloria sequina de Dios. Lo que se dice en inglés, the Shekinah glory. La aparición de este astro para señalar y confirmar el nacimiento del rey mesiánico muestra la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Confesamos que hay elementos sobre la identidad y comportamiento de esta estrella que nos deja en la oscuridad. Sin embargo, la falta de explicación sobre ciertos aspectos de esta estrella no niega su realidad, aparición, señal y propósito. La manifestación milagrosa y extraordinaria de este astro resplandeciente no debería ser de inquietud. No debería ser motivo de inquietud, ya que la señal que transmitía y la guía que proporcionaba no atrajo la atención principal de los magos hacia ella misma, sino que dirigió la atención principal y primordial de ellos. ¿A quién? Al rey de los judíos que había nacido. La estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño, versículo 9. Y entrando ellos en la casa, no en un pesebre. El texto dice casa. Ya había pasado un tiempo. Ya el niño no estaba en un establo, estaba con sus padres en una casa. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre. Y postrándose, adoraron la estrella que hasta allí les había llevado. ¿Verdad que no lo dice? No, adoraron al niño. El enfoque principal era el niño, no la estrella. Adoraron al Dios encarnado. La luz, el resplandor, la maravilla de aquella estrella no era nada en comparación a aquel niño. Lo más glorioso de este encuentro no fue la estrella, sino aquel a quien la estrella les llevó. Les llevó al niño, al rey mesiánico, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. La fe de aquellos hombres fue mucho más allá de lo que ellos veían con sus ojos. Cuando vieron al niño, vieron mucho más. He aquí el rey de los judíos, el Mesías, a quien ellos venían por la fe a adorar. Era un niño y aún así lo adoraron como un rey. He aquí lo que He aquí
lo que vino. He aquí, la atención de ellos estaba completa y principalmente en ese niño. Aquí delante de sus ojos estaba la estrella más gloriosa del universo, es decir, el Salvador del mundo. Números 24:17 declara, una estrella saldrá de Jacob. Y eso no se está refiriendo a la estrella que guió a los magos a Belén. Una estrella saldrá de Jacob, y esa estrella, según ese texto, y un cetro se levantará de Israel. Sí, esta estrella gloriosa es el Mesías. La estrella les llevó al lugar donde estaba aquel que ellos vinieron a adorar. Observen, la atención principal está en el niño y no en la estrella o en las estrellas. Aquí vemos una de las diferencias entre los magos y la estrella y la astrología. La astrología es algo diferente a la astronomía. La astronomía es una ciencia que estudia la constitución de los astros, la posición de ellos y sus movimientos en el espacio. Como tal, es una verdadera ciencia. Pero la astrología, según se define, interpreta la supuesta influencia de los cuerpos celestes en los asuntos humanos. Como tal, no es una ciencia, sino una religión. La astrología quita la mirada y la atención de los hombres de Dios y la lleva a las estrellas. ¿En qué mes tú naciste? Es una pregunta retórica. Tú naciste en julio. ¡Ah! Leo. Esa es tu estrella. Qué interesante. Porque lo que dice para aquellos que se identifican con el signo Leo, lo dice para todos los que nacieron en julio. El problema es que no le sucede a todos ellos lo mismo. ¡Qué estupidez! La astrología quita la mirada y la atención de los hombres de Dios y la lleva a las estrellas. Lleva a los hombres a depender de las estrellas en vez de depender de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Además, les lleva a la idolatría. Peterson declara correctamente, en la astrología se anima a los hombres no a consultar a Dios para su guía, sino más bien para consultar a las estrellas y a los planetas mudos que giran en el espacio exterior, ya que no se les invita a orar a Dios, sino a buscar a un astrólogo. No a leer la palabra de Dios, sino a consultar su horóscopo. En último análisis, la astrología conduce a la adoración de la criatura más bien que a la del Creador, despojando así a Dios de la gloria de su nombre. Repetidamente se advierte a los hombres en las Escrituras contra el peligro de este culto antiguo. Consultar las estrellas está considerado como uno de los pecados mayores y trae consigo la ira del Todopoderoso. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, denuncia las prácticas de la adivinación.
El rey Josías inició una reforma en la que fueron destruidos los sacerdotes idólatras que habían quemado incienso al sol, a la luna, a los planetas, a las constelaciones y a todos los huestes del cielo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 3 al 5. Dios advierte a su pueblo contra el seguir las costumbres paganas. Jeremías 10, versículo 2. El camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan temor, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Añade Peterson, caer en esta práctica es actuar contrariamente a las más solemnes advertencias hechas por el Señor y exponerse a los más severos castigos que la ira divina puede imponer. Es una abominación delante de Dios. La astrología no es una pseudociencia, sino una pseudo-religión que lucra y aprovecha la credulidad de las almas perdidas. ¿Qué persona en su sano juicio cambiaría sus relaciones personales con un dulce Salvador celestial que vino a la tierra y derramó su preciosa sangre por nosotros, para abrazar un culto tan falso, fútil y estúpido como la astrología? Como decía la revista Times con respecto a la labor de uno de los más importantes astrólogos de América, en el peor de los casos, sus advertencias son pura banalidad y en el mejor solo se trata de un poco de sentido común recubierto de jerga zodiacal. Pablo nos advierte a todos nosotros, amados, huid de la idolatría. La estrella que Dios usó como señal y confirmación del nacimiento del Mesías fue una obra milagrosa. Por lo tanto, su aparición, movimiento, función, no era algo común, sino inusual. Por lo tanto, esa estrella no es una invitación ni incentivo para que tú y yo o ninguna otra persona consulte a las estrellas para dirigir su vida. La estrella cumplió su función y desapareció. Señaló el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo y después dijo, bye bye, so long, adiós, hasta la vista. Ahora, hermanos, cuidemos nuestros corazones, porque la superstición y los malos hábitos no salen fácilmente. Cuidado con ir a leer las revistas y el horóscopo. Lo que tú necesitas es ir a la Biblia y clamar a Dios y estudiar, esforzarte, usar tu mente, indagar, profundizar. La estrella cumplió su función y desapareció. Ahora, como siempre, aquel que quiere buscar a Cristo para su salvación y para adorarlo,
solo lo va a encontrar, no como lo encontraron los magos, sino que lo encontrará en las páginas de las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Todas estas cosas fueron escritas, todos los milagros y todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿para qué? Fueron escritas para que nosotros creamos en el Hijo unigénito de Dios como el Salvador del mundo, el Salvador de pecados. Sí, es la Escritura que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tú no necesitas una estrella, tú no necesitas una señal extraordinaria, tú lo que necesitas es la palabra de Dios. Esta te dará la sabiduría que conduce a la salvación, que es mediante la fe en Cristo Jesús, el Mesías, el Dios encarnado. Si le buscas de todo corazón y continúas buscando hasta que le encuentres, mi amigo, así como los magos lo encontraron, tú también lo encontrarás. No necesitamos ir al horóscopo o a contemplar las estrellas para conocer cómo debemos conducirnos en este mundo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para toda la enseñanza que necesitamos, toda reprensión, corrección e instrucción en lo que es justo, a fin de que podamos agradar a Dios. A Cristo hoy solo se encuentra en las Escrituras o mientras se predica el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ver la estrella implica una responsabilidad. Implicó una responsabilidad para estos hombres sabios que la vieron. Este privilegio les hacía más responsable de adorar y seguir a Cristo. De no hacerlo, hubieran incurrido en una mayor culpa y condenación. Grandes y mayores privilegios implican mayor responsabilidad y mayor culpa si no asumimos esta responsabilidad. Ustedes que se han criado en hogares cristianos donde han estado bajo la influencia del Evangelio, ustedes tienen una mayor responsabilidad que la que otros tienen. Es verdad que no han visto literalmente la estrella, que los magos vieron en camino a Belén, pero ustedes han recibido las señales que emite la clara y abundante palabra de Dios sobre la persona y obra del Mesías, el Salvador. Aquel que según el texto bíblico vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La enseñanza bíblica de vuestros padres, familiares o amigos sobre el Evangelio y sobre Cristo, tú que escuchas, aumenta tu responsabilidad de buscar y de creer en Cristo. Y si no lo haces, tu culpa aumenta y tu condenación bajo la cual te encuentras por no servir y adorar al verdadero Dios y rechazar a Cristo será mayor. Esto es algo serio. Mejor hubiera sido que no hubieras escuchado el Evangelio. ¿Tú crees que el Señor ignora las lágrimas
y las oraciones de tus padres a favor tuyo? ¿Tú crees que Dios ignora el esfuerzo que ellos continuamente hacen para exponerte a Cristo, su verdad, su obra, su evangelio, para que tú no te pierdas en el infierno, para que tú cumplas con el propósito principal por el cual Dios te dio la vida? Dios no se olvidará de tales cosas, y no solo porque son en contra de la bondad y del amor profundo de tus padres, sino porque tu actitud y tu conducta rechaza esos privilegios que Dios no ha dado a otros, pero a ti te los da. ¿Qué será de ti en aquel día, cuando estés delante de tu Creador? Cuán horrible y grande será tu condenación. Oh amigo, hoy te ruego, por amor a tu alma, busca a Cristo. Busca a Cristo. Si lo buscas, Él se dejará encontrar. Amigos, sigue el ejemplo de los magos del Oriente. Para ellos el ver la estrella no fue suficiente. Ellos no asumieron esa actitud. Bueno, la vimos y eso es todo lo que importa. Esa es la actitud que toman muchos. Piensan que asistir al culto es suficiente, que identificarse como un cristiano es suficiente, que el estar en la compañía de los santos es suficiente, que el bautismo es suficiente, que su contribución en la iglesia es suficiente. Están contentos y satisfechos con estas cosas cuando su corazón realmente no está postrado, ni adora a Cristo, ni se ha sometido a Él. Como otro dijo, pobres almas, la estrella que dirige a Cristo la toman como si fuera el mismo Cristo. Adoran la estrella, se contentan con ella en vez de adorar a Cristo. Oh, que ninguno aquí sea tan insensato para descansar o depender en las ordenanzas o depender de una mera profesión. No, mi amigo, no cometas tal equivocación. Aquellos magos no estuvieron satisfechos con la estrella, con la señal. Ellos tenían que llegar a Cristo y una vez llegaron a Él, se postraron de corazón, con sinceridad, reverencia, y le honraron y le rindieron el homenaje que Él se merece como el Dios hombre, el único mediador entre el hombre y Dios. Ve tú y haz lo mismo, no te detengas, ve a Él. Y como los magos lo encontrarás y seguirás como ellos sirviéndole. Dios, por un sueño, vino a estos magos y les dijo: no vayan a Herodes. ¿Y qué hicieron ellos? No, yo voy a hacer lo que nosotros vamos a hacer lo que nosotros pensamos. Bueno, las cosas hay que mirarlas y no son así. Bueno, tal vez fue que hubo un malestar estomacal y eso produjo cierta... No. Cuando Dios habló, porque ellos realmente eran verdaderos adoradores de Cristo y de Dios, ellos obedecieron. Eso es lo que siempre ocurre cuando un alma encuentra a Cristo, la perla más preciosa. Vende todo lo demás, porque nada de ello es tan importante como Cristo.
Mi amigo, si tú dependes de estas ordenanzas, o de tu adoración pública, o de una mera decisión, o de una mera profesión de fe, Dios te dirá, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Dios no está satisfecho con las formas externas ni con las ceremonias religiosas. Este predicador de antaño dijo, me pregunto qué tipo de Dios es el que ellos adoran. Seguramente debe tener más afinidad con los dioses de los paganos que con el gran Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si tú piensas que estas cosas le producen algún placer a Dios, tú seguramente no conoces al glorioso Jehová. Es más, nosotros deseamos adorar al Altísimo con toda la sencillez y seriedad de espíritu, no sea que seamos tan tontos como para pensar que ver la estrella es suficiente. Por lo tanto, no podemos no podamos encontrar al Dios encarnado. Amigo, observa también que los magos no estuvieron satisfechos con lo que ellos hicieron para buscar al niño, ni con haber llegado a Belén. Ellos no descansaron ni estuvieron conformes hasta que vieron al niño y le adoraron. Haz tú, por amor a tu alma, al principio de este año, lo mismo. ¿Qué fue lo que estimuló o animó a los magos a buscar a Cristo? La señal y la guía de Dios. En segundo lugar, el Rey extraordinario y singular que había nacido. Eso fue lo que mayormente les animó. No fue la estrella. Aquello que principalmente les animó a viajar tan lejos y a exponerse al peligro de tal viaje no fue una ambición personal, terrenal, ni un interés monetario, filantrópico o humanitario. Lo que les animó principalmente no fue la estrella extraordinaria que vieron en el oriente y luego en camino a Belén. Lo que principalmente les animó a hacer este viaje fue la persona extraordinaria, singular y sorprendente y divina del Señor Jesucristo. Anhelaban ver y tener comunión con el Mesías y sobre todo postrarse delante de Él para adorarle. Observen que Mateo 2, versículo 2 declara explícitamente a quién estos hombres buscaban y cuál era el objetivo principal de tal búsqueda. Era Cristo mismo. ¿Dónde está la estrella? No. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Sí hemos visto la señal que en la providencia Dios nos dio. Pero no estamos conformes con tal cosa. Queremos ver a Cristo y así adorarle. Queremos verle para rendirle el homenaje y el honor que Él se merece. Este niño no era cualquier niño, no era cualquier rey, sino el Verbo encarnado, maravillas de maravillas, el Rey de reyes, el Señor de señores, el soberano y salvador del mundo.
Los magos buscaban a Cristo, ansiaban verle, y cuando lo encontraron, vieron con sus propios ojos el cumplimiento de las palabras proféticas dichas por el profeta Isaías bajo inspiración divina. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Este era aquel a quien estos magos habían venido a adorar. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su trono, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor hará esto. Y aquel día en que nació Jesucristo en Belén, allí se cumplieron estas palabras proféticas. Y se puede decir, el celo del Señor lo ha hecho. Isaías capítulo 9, versículo 7. Según la profecía, la soberanía reposa sobre los hombros de este niño que ha nacido. Es decir, la responsabilidad para la buena administración del gobierno de su reino descansará sobre los hombros de este niño. El niño recién nacido será el rey gobernante, pastor y soberano en su reino. Mateo capítulo 2. De ti, Belén, saldrá un gobernante, un príncipe, un pastor de pastores. Sí, él será el gobernante, y no solo de los súbditos de su reino, sino también del mundo y de todo el universo. Su gobierno, en las palabras de John, es el reino de gracia, pero este también se extiende en el reino de la naturaleza y sobre todo poder. Todo el mundo está bajo el gobierno de este niño. Después de haber cumplido él su misión, de haber redimido por medio de la cruz a su pueblo, de haber resucitado de entre los muertos, él ascendió, fue exaltado y se sentó como rey a la diestra de la majestad en las alturas, y allí fue coronado de gloria y de honor. Jesucristo, el Mesías, dijo: toda autoridad. Él no estaba jugando cuando dijo tales palabras. Esto no era la invención, esto era una realidad. Toda autoridad, como el Cristo, el Dios hombre, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Evangelio de Mateo comienza declarando el derecho legítimo, único y absoluto de Jesús al trono de David, y termina diciéndonos que aquel que nació para esto ha ocupado finalmente su trono en los cielos, desde donde Él gobierna todos los asuntos de la tierra. No solo los de su iglesia, sino que también todos los asuntos de los hombres y de todas las naciones. Ellas no caminan por sí mismas como parece, no, detrás del velo se encuentra el poder soberano de Cristo, moviendo a las naciones según Él le parece. ¿Para qué? Para traer justicia, para guiarlas de tal manera que sin ellas saberlo se cumpla el propósito salvador de Cristo. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sí, los japoneses, los rusos, los chinos, los árabes,
Señor Jesucristo, de todas estas naciones, tiene aquellos que son suyos. Jesucristo, sí, toda autoridad me ha sido dada. Su reino y gobierno se establece primero, es decir, en el sentido espiritual, en el corazón de los hombres. Nada, pastor, eso es fácil de decir porque no sé, no hay que probar tanta cosa. Yo no tengo que probar tanta cosa. Todos ustedes están aquí. ¿Y están aquí por qué? ¿Por qué? Por el poder de Cristo, establecido en tu corazón. De tal manera que has venido aquí, como esos magos, a adorar a Cristo. Y esto, por gracia, no se originó en ti, sino en el poder de Cristo, que en su reino, gobernando las naciones, llevó almas que te llevaron el Evangelio. Y al oír de la gracia de Cristo, su belleza, su poder, Salvador, poderoso y omnipotente, Él te atrajo con cuerdas de amor a Él. Y hasta este momento te tiene amarrado. Y si eres un verdadero hijo de Él, no hay nada que podrá sacarte a ti de las manos de su gobierno y de su poder. Él establece su reino en el corazón de los hombres. Y aún más, cada día que pasa, Él continúa aumentando su reino. Este poder de Cristo se manifiesta con mayor poder y avanzará hasta que todos sus enemigos estén sujetos bajo sus pies. El que no podemos ver que todas las cosas están sujetas a Él, no niega su realidad. Aunque vemos en la actualidad la presencia poderosa del pecado, del diablo y del mundo, estas cosas no pueden detener el reino de Cristo que continúa estableciéndose en el corazón de los hombres y extendiéndose a través de la faz de la tierra. Ningún sistema, reino, poder militar, ataque cibernético, biológico podrá destruir el reino del Mesías. El Mesías prevalecerá sobre el pecado, destruirá completamente las obras del diablo y finalmente Él establecerá un mundo en el cual mora y prevalece sola y exclusivamente la justicia. Aunque los poderes del mundo amenacen la existencia del pueblo de Dios y el gobierno de Cristo, en última instancia, lo que tratan de hacer no será lo que prevalecerá. La naturaleza espiritual de este reino de Cristo trasciende las barreras raciales nacionales y le permite, por lo que es en su naturaleza un reino espiritual, extenderse globalmente. ¿Acaso no tenemos hermanos chinos, rusos? En la fe. Ellos no viven aquí. Este niño al que los magos vinieron a adorar, se le ha dado varios nombres que describen su carácter y su ser. Él es el admirable consejero. Él mismo es admirable. Él no solo es extraordinario, sino que en su persona y ser, Él es una maravilla. Decir que Él es admirable por el uso de esta palabra en la Biblia para hablar de Dios y sus obras maravillosas es lo mismo que reconocer la deidad. Este niño es, sí, el consejero, admirable consejero, Dios.
Él en sí mismo sobrepasa todo pensamiento humano y poder, lo que significa que Él posee todo conocimiento y sabiduría exhaustivamente. Pablo dice de Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para sentarse en el trono de David como el Mesías Rey, se requiere una sabiduría extraordinaria. Se requiere una sabiduría que un mero hombre jamás podrá tener. Jesús, por ser el Dios hombre, posee tal sabiduría. Esta sabiduría le capacita para establecer, administrar y extender completamente su reino. Esta sabiduría es la que le hace admirable y suficiente como consejero, como nuestro consejero. Esta sabiduría es lo que le capacita para lograr su propósito en este mundo, para salvar a sus escogidos, para protegerlos, cuidarlos, preservarlos y llevarlos a la gloria. En Él, amigo, tú encontrarás todo el conocimiento, la sabiduría y el consejo necesario para la salvación de tu alma. En Él, Hijo de Dios, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de inestabilidad, en estos tiempos de pandemia y temor, allí en Él, sí en Él encontrarás el consejo que tú necesitas en este momento. Él es el Dios Todopoderoso, su poder no tiene límites, no tiene rival. Su poder omnipotente se manifiesta especialmente en la salvación de su pueblo. Aún más, Él es el Padre eterno, es decir, Él es Padre por la eternidad. Él es aquel que cuida de nosotros. Como Padre, Él se compadece de nosotros, sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Él es eternamente el Padre de su pueblo y como tal suple para todas las necesidades que tiene este pueblo. Como tal, Él es el buen pastor. Estas verdades revelan su amor, su compasión hacia nosotros, sus hijos. Nos imparte a nosotros consuelo. Finalmente, Él es el príncipe de la paz, como otro dijo, Él restaura la paz al mundo que Él gobierna. Este príncipe procura la grandeza de su reino, no como lo hacen los reinos de este mundo. Estos reinos declaran la guerra, guerra militar, guerra biológica, guerra nuclear, guerra cibernética, hacen daño, destruyen muchas vidas para hacerse más y más y más poderosos. Los reinos de este mundo no les importa una guerra biológica. ¿Quién sabe si lo que estamos sufriendo es el resultado siniestro de una guerra biológica que nos ha detenido, nos humilla, aun siendo la nación supuestamente más poderosa del mundo? Los reinos de este mundo no les importa cómo obtener el poder, y algunos de los nuestros han aprendido esa técnica. No vale ley, no vale constitución. Lo que importa es el poder a cualquier costo. ¿Ven cómo los reyes de la tierra tratan de establecerse y llegar a ser un poder y un gobierno más glorioso? Pero no Cristo. Cristo no hace tal cosa.
Él extiende su poder, restaurando la paz entre el hombre y Dios. Y una vez por medio de la cruz, que Él salva a los hombres, no solo restaura la paz entre el hombre y Dios y le libra al hombre de la ira de Dios, sino que también ese corazón que es suyo, ahora Él le da la capacidad para que esa persona que ha sido salva por Él busque la paz con su prójimo. Ese es el reino de Cristo. La paz que Cristo establece es una paz eterna. Incluye más que el cese temporal de hostilidades entre las naciones. Además de esto, se necesita remover la causa de las guerras, es decir, es necesario remover, como otro dijo, el pecado humano. Cuando esto sucede, entonces puede haber verdadera paz. Hermanos, en este nuevo año, este es un mensaje muy pertinente. ¿Dónde está el niño que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella, hemos venido a adorarle. ¿Quién es este que ha nacido? El gobierno del mundo. No descansa en un hombre, no descansa en un grupo de políticos, ni en un partido político. Descansa sobre los hombros de Cristo. La soberanía reposa sobre los hombres de Él, sobre los hombros de Él. Al comenzar este nuevo año, en medio de la inestabilidad política de nuestro país, en medio de esta pandemia que ha afectado 300,000 personas, muchas de las cuales han muerto, en medio de la confusión, en medio de la desorientación, en medio de lo que estamos viviendo y lo que puede ocurrir, porque todavía aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Y cuando miramos y escuchamos las noticias y nos dicen tal y tal estrella evangélica ha caído, ¡qué escándalo! Yo les digo, no se dejen atraer por esa cuestión de que sabe hablar y de que esto, aquello y lo otro. En medio de todo esto, queridos hermanos, podemos enfrentar este año que viene. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristo, del cual nosotros somos súbditos, el gobierno de este mundo, es el gobierno realmente de Cristo. Y está no sobre tus hombros, sino sobre los hombros de Cristo. ¿Y qué te dice Él? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. ¿Quién es Él? El Dios hombre, el que acabo de describir, aquellos que los magos adoraron, que sigue ejerciendo su poder en el mundo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Apártate un poco de las noticias y de las intrigas para que tu alma descanse. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre sus hombros, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para mí, este es un mensaje muy pertinente. En medio de mis temores y mis preocupaciones, tengo que decirle a mi propio corazón, momento, Pastor Piñero, tú no eres el que llevas la carga. De esta iglesia,
de esta sociedad de New Jersey sus impuestos. No, el gobierno de este mundo está sobre los hombros de Cristo. Y aquel Cristo que dirigió mi concepción, que me cuidó después de haber nacido, porque las cosas pudieron haber terminado ahí, que me ha traído a través de todo este tiempo, librándonos a todos nosotros de los ataques horribles del infierno. Ese Cristo, en este nuevo año, no importa cuál sea el gobierno, este Cristo, aleluya, cuidará de nosotros. Aún en una cárcel, aún cuando seamos perseguidos, este Cristo no se olvidará de nosotros. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Hemos visto en las páginas de la Escritura su estrella. Y hoy estamos aquí por su gracia para adorarle. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra en estos días. Que esta sea comida y bebida para nosotros. Te lo suplicamos. Que esto sostenga a tu pueblo al comenzar este nuevo año. Año de incertidumbre, inestabilidad, confusión, pandemia, peligros del extranjero, peligros para tu iglesia. Que nuestra fe descanse siempre en Cristo, manteniendo sus promesas y su palabra, no solo como un concepto, sino como verdades que se conviertan en convicciones profundas, que nos sostengan en este nuevo año. Te pedimos esta misericordia en Cristo. Amén.